del Centro Integral de Salud Mental UNEM SISAB en Culiacán. Muchas gracias y iniciamos, no sé, ingeniero. Yo nomás quería, o quiero más bien dar la bienvenida a todos. Estamos en un webinar más de AMPAC. Muchísimas gracias por su participación. El día de hoy vamos a tocar un tema que probablemente no le demos la importancia que realmente tiene, como es el trastorno por estrés postraumático por la pandemia COVID-19, ¿no? Hemos estado lidiando con muchas consecuencias de esta pandemia, pero bueno, lo confieso, al menos yo no me había puesto a pensar en todas las consecuencias o los efectos secundarios que esto ha estado trayendo a todo el mundo, a toda la población. Y esto que vamos a ver el día de hoy es un efecto, repito, que poca importancia le damos, pero que cuando se mete uno al tema o cuando le toca verlo y vivirlo de cerca, es cuando se da uno cuenta de la enorme cantidad de gente que hay con este tipo de problemas, ¿no? Y para ello le pedimos a un experto en el tema que nos hiciera el favor de platicarnos al respecto, como es el doctor Omar Sánchez Castro. El doctor Omar Sánchez tiene pues muchísima experiencia en materia de psiquiatría. Él es un experto en la materia, está viviendo y atendiendo precisamente este tipo de problemas en la actualidad. Y me da mucho gusto, doctor, que esté usted apoyándonos en compartir sus conocimientos ante toda la membresía de AMPAC. Los participantes en el día de hoy son miembros de AMPAC y no miembros de AMPAC también, ¿no? Bueno, ya Estefanía ya lo presentó. El doctor trabaja actualmente en el Centro Integral de Salud Mental de Culiacán, en el área de unidades médicas de especialidades, ¿no? Y le damos otra vez la más cordial bienvenida, doctor Sánchez, y adelante, ¿no? El webinar es todo suyo. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Sí, me comentó mi directora el interés que tenían para hablar acerca de este tema en particular, ¿no? Y me pareció interesante porque sí, a veces nos perdemos en cuanto a lo que estamos sintiendo, que es normal y que ya no es normal, ¿no? Pensamos a veces que son situaciones que vamos a resolver de un día para otro, sin embargo se van acumulando emociones negativas que nos llevan a desarrollar un trastorno como tal. Desafortunadamente, la pandemia ha desatado ahorita, independientemente del trastorno de estrés postraumático, otro montón de enfermedades de índole mental, ¿no? Ya lo comentábamos con algunos otros compañeros que después de que pase la pandemia, y esperemos que sea pronto, se nos va a venir una ola de trastornos mentales desencadenados por esta situación de la cual pues nadie estábamos ni preparados, ni mucho menos esperando, ¿no? Que nos pegara de este modo. El día de hoy me pidieron hablar acerca del trastorno de estrés postraumático, que pertenece a un rubro de los trastornos de ansiedad, pero particularmente que esto tiene que ver con situaciones que hemos vivido actualmente relacionadas con la pandemia del COVID-19. Me gustaría a mí poner en claro, antes de empezar el tema, definir acerca de lo que es el estrés y lo que es ya una ansiedad patológica como tal. El estrés en realidad no es una situación mala o que nos afecte a nosotros el desempeño del día a día, ¿no? El estrés es algo que nos prepara para desarrollarnos como personas, como trabajadores, como esposos, como amigos, y poder estar resolviendo las situaciones que nos estén presentando día con día. Por lo tanto, el estrés no tiene por qué etiquetarse como algo malo o algo negativo. El estrés negativo o la ansiedad ya patológica como tal es cuando ese estrés se vuelve persistente, está presente todos los días de nuestra vida y nos empieza a interferir en cómo nos desempeñamos en nuestros ámbitos, tanto social, académico, laboral, familiar, y donde ya empieza a tener repercusiones en cuanto a la función, ¿no?
Es importante hacer este tipo de diferencia porque yo me puedo sentir estresado el día de hoy porque quizá me pidieron un reporte para el día de mañana y el estrés va a ser que yo me ponga las pilas para poder sacar ese reporte adelante. Una vez terminado esa situación, el estrés tiende a desaparecer, todo volverá a la normalidad. Eso es lo que esperamos encontrar en un estrés fisiológico o adaptativo. Por el contrario, en un trastorno de estrés postraumático, pues los síntomas se vuelven persistentes, se vuelven frecuentes y nos empiezan a generar discapacidad en todos nuestros roles. Y para definir un poquito lo que es el trastorno de estrés postraumático, pues bueno, este tipo de trastorno lo padecen aquellas personas que han experimentado o han vivido acontecimientos de un alto impacto emocional, que han sido muy estresantes o han sido muy traumáticos. Y este tipo de eventos estresantes tienden a estarse reviviendo continuamente en nuestros interiores o en nuestras mentes, ¿no? Lo que está generando que podamos distanciarnos de todas nuestras actividades por el miedo que nos está generando el volver a sufrir ese evento traumático que ya pasamos en alguna ocasión, ¿no? Se instalan en la vida diaria, en nuestros sueños, nos impiden tener una vida normal y nos volvemos totalmente desadaptativos. Si tienen alguna duda o un comentario, con toda confianza pueden interrumpir y lo aclaran, ¿no? El impacto en nuestra vida pues no tiene por qué ser necesariamente inmediato. A veces pensamos que si me pasó un impacto traumático el día de hoy, pues al día de mañana yo ya tengo que empezar a desarrollar lo que es el síndrome de estrés postraumático. La realidad de las cosas es que pueden pasar semanas, incluso meses o incluso años para que nosotros podamos sentir lo que es en realidad un trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático tiene como síntoma cardinal la ansiedad, ¿no? Que es, al final de cuentas, lo que vamos a estar sintiendo nuestras emociones, sintiendo físicamente, sintiendo nuestra psique, que nos va a estar afectando en cómo nos desempeñamos como personas en el día a día. Hay que también puntualizar que el trastorno de estrés postraumático se puede deber a un montón de causas, ¿no? Son muchas causas lo que lo pueden desencadenar. Desde un evento traumático como un secuestro, un asalto, un intento de homicidio, un robo con violencia, un desastre natural, en aquellos lugares donde hay terremotos, donde hay maremotos, donde hay tsunamis, todo ese tipo de situaciones pueden ser causantes de tener este tipo de trastorno, ¿no? Sin embargo, ahorita estamos pasando por una situación totalmente inesperada como es el COVID-19. Científicamente, pues está comprobado que mientras más tiempo se tenga en exposición al evento traumático y más impactante sea, hay más posibilidades de desarrollar un trastorno de estrés traumático como tal. Si nos ponemos sobre este concepto que estamos ahorita puntualizando, pues hay que considerar que empezamos prácticamente en marzo con esta situación y ya estamos terminando julio y al parecer pues no tiene para cuándo acabar. Por lo tanto, la situación ha sido muy persistente y muy prolongada. Hemos vivido situaciones que pues, prácticamente no teníamos esperado vivirlas en lo que es en el 2020, como la pérdida de un ser querido, la enfermedad misma, el haber padecido COVID-19 y el estar al borde de la muerte, lo que ha desencadenado esa inestabilidad emocional en muchísimas personas que desgraciadamente no han tenido la capacidad de sobrellevar este tipo de emociones y están cayendo en algo que se conoce como trastorno de ansiedad. ¿Por qué lo etiquetamos como trastorno por estrés postraumático? Pues porque tiene el antecedente de haber recibido un trauma emocional previo al suceso. Es decir, después de yo haber pasado por un estresor, como estar enfermo de COVID o haber vivido el fallecimiento, la muerte de un familiar, me ha desencadenado una desregulación de mis emociones y me ha llevado a tener una disfunción en todos los aspectos de mi vida. Bueno, viendo esta diapositiva, se la voy a leer para que quede un poquito más puntualizado. Pues sucede cuando una persona vive un hecho terrible para él, como la pérdida de algún familiar. Les repito, no necesariamente tiene que ser que te pase a ti de manera personal. Es decir, no tienen por qué haberte secuestrado a ti, no tienen por qué haberte asaltado a ti, no tienes tú por qué haber vivido un desastre natural. Puede haberle pasado a alguna persona muy cercana a ti que tú sientas cariño o aprecio por esa persona y transmitirlo hacia tus emociones.
y experimentarlo tal cual como si tú lo hubieras vivido, el hecho violento, ¿no? O en este caso, pues el contagio de COVID. Se manifiesta de tal manera pues, que reviven repetidamente el evento y con ellos tales reacciones vienen acompañadas de lo que es taquicardia, lo que es sensación de dificultad para respirar, una tensión emocional persistente, los 24 horas del día, 7 días de la semana, por lo que toma medidas para evitar el horror del hecho o recuerdos. Estas medidas tienden a ser medidas evitativas. Transpolando los ejemplos que yo les daba anteriormente, si ustedes sufrieron algún asalto en algún punto X de la ciudad y desarrollaron un trastorno de estrés postraumático por ese evento, al ustedes estar a punto de pasar por ese punto donde vivieron dicha situación, empiezan a desencadenar síntomas de ansiedad, empiezan a sentir el mismo miedo que sintieron a la hora que fueron asaltados, a la hora que les apuntaron con un arma, a la hora que presenciaron un tiroteo, a la hora que vivieron cualquier hecho traumático, y se desencadena exactamente la misma cantidad de síntomas, de la misma intensidad, al momento mismo cuando vivieron el hecho. El estrés tiende a desaparecer y se quita totalmente cuando ustedes abandonan esa zona, entran en alguna zona de confort y los síntomas desaparecen. Ese es un criterio para decir que el paciente o la persona está cursando con un trastorno de estrés postraumático, donde los síntomas se presentan al vivir situaciones muy similares a cuando les pasó el evento y desaparecen al estar lejos de ese factor estresante. La que sigue, por favor. Los síntomas asociados son múltiples, es decir, los síntomas para un trastorno de estrés postraumático son muchísimos. No hay un solo síntoma que les pueda decir, si tú tienes este síntoma, entonces tienes trastorno de estrés postraumático. En realidad son múltiples tanto en presentación como en intensidad y frecuencia. Si tenemos que destacar algunos de los más frecuentes, pues habría que señalar los problemas físicos o los síntomas físicos, la somatización, es decir, me empiezo a doler la cabeza, empiezo a sentir molestias en el pecho, empiezo a sentir calambres, dolores, molestias gástricas, puedo tener pesadillas, que eso es algo muy común del trastorno de estrés postraumático, que durante la noche yo estoy teniendo pesadillas del evento estresor que viví, dolor de cabeza, cansancio crónico, tristeza permanente, miedo intenso, agorafobia, depresión, ansiedad y angustia como tal. Empiezo a tener problemas con la concentración, estoy muy lábil emocionalmente, empiezo a tener pérdida de interés en casi todo lo que antes me gustaba tener, aislamiento social, me empiezo a desorientar e incluso empiezo a tener pérdida del sentido de vida, ¿no? En este caso, pacientes que están viviendo o que estamos pasando por un trastorno de estrés postraumático, pues preferimos estar en casa, confinados, generalmente la cuarentena tiende a ser voluntaria. Me da mucho miedo salir a la calle porque yo ya tuve la enfermedad de COVID-19 y estuve al borde de la muerte, y eso me lleva a tener esa sensación de seguridad estando dentro de mi casa, y por el contrario, una sensación de ansiedad o de pánico al tener que salir de mi casa. La que sigue, pueden ir pasando las diapositivas. Hay que aprender a identificar los signos y los síntomas persistentes. Esto es muy importante reconocerlo para no confundir lo que yo les comentaba en un principio. No es lo mismo tener un estrés como tal a tener ya un trastorno de ansiedad o específicamente un trastorno de estrés postraumático. ¿No? El estrés es parte de la vida cotidiana, es parte de la vida diaria, y en este caso a nosotros nos va a ayudar para seguir las medidas recomendadas para evitar un contagio. ¿No? Yo al salir a la calle tengo el estrés de que fuera hay algo invisible que puede causar daño, incluso la muerte, y ese estrés me lleva pues a tener un buen uso de cubrebocas, a tener un aseo de manos, a guardar la sana distancia, y todo eso, esas medidas deberían de hacer que ese estrés que yo esté sintiendo disminuya o sea funcional. Por el contrario, si ya se está tratando de un trastorno de ansiedad o un estrés postraumático, el paciente va a tener conductas evitativas serias que lo van a poder hacer disfuncional, como ni siquiera querer salir de casa. Es decir, van a salir con mucho miedo, van a sufrir síntomas somáticos, van a tener taquicardias, van a sentir sudoraciones y pueden incluso tener ataques de pánico. Una vez que regresen a una zona donde ellos consideren que están seguros,
esos síntomas generalmente tienden a desaparecer de manera espontánea. El problema es que si necesitamos una valoración médica adecuada, si llegan a reconocer alguno de estos síntomas, porque su vida está siendo totalmente disfuncional. O sea, no es posible que pasemos en confinamiento toda la vida por el temor que tenemos excesivo de salir a la calle y poder contraer el COVID, ¿no? O en este caso, pues, el coronavirus, que es lo que estamos pasando. Y sucede cuando una persona vive un hecho terrible, todavía agrava más la situación cuando fallece un familiar cercano, llámese padre, llámese hijo, y se agrava más porque el trastorno de estrés postraumático tiene como comorbilidad principal lo que es la depresión. Cuando un paciente que tiene trastorno de estrés postraumático empieza a presentar síntomas de depresión y se instala un trastorno depresivo como tal, pues tiende todavía a agravar mucho más el pronóstico y a los síntomas los tiende a ser un poquito más intensos de lo que normalmente deberían de ser. El que sigue, por favor. En todo lo que ya comentamos, pues no es una cuestión banal el impacto psicológico que tiene el COVID-19 en una persona o en un profesional que ha vivido de cerca un acontecimiento como el que estamos viviendo. Muchos de nosotros, me imagino que muchos de ustedes, por necesidades propias de su trabajo, es imposible mantener un confinamiento tal cual lo indica una cuarentena estrictamente hablando. Pues deberemos de salir a la calle, tenemos que tener, pues prácticamente hacer las funciones que previamente estábamos haciendo bajo el cuidado que ya se nos han dado en tantas ocasiones, uso de cubrebocas, a distancia, lavar manos, y ese estrés que yo les comentaba, que es el estrés bueno, es el que nos va a llevar a que sigamos las medidas que nos están recomendando. Pero como les decía, pues no es una cuestión banal el impacto psicológico que tiene el COVID-19 en una persona que ya vivió la enfermedad como tal, que ya tuvo el problema como tal, donde nos ha invadido información que muchas veces ni siquiera es verdadera. Ahorita casi prácticamente interpretamos el hecho de tener COVID con que me voy a morir, cosa que no es así. Sin embargo, se ha generalizado mucho ese tipo de conductas. Es decir, mi efecto de COVID, me voy a morir. No es lo mismo tener la infección a tener la enfermedad. Yo puedo tener un COVID positivo y no tener la enfermedad, puedo estar asintomático. Sin embargo, la creencia generalizada a este punto es que si yo llego a tener el contagio, me voy a morir. Y eso ha favorecido mucho, desafortunadamente, el hecho de que la gente esté sufriendo estrés postraumático una vez después de haber tenido la enfermedad o haber presenciado la muerte de un familiar muy cercano por esto. Esta evidencia, pues, es de alto impacto, ¿no? No solo tiene un efecto directo de amenaza a nivel físico-fisiológico, sino que también a un nivel psicológico, que es lo que más nos interesa a nosotros. Nuestros pensamientos, emociones y expectativas están evaluados en tiempo real, la probabilidad de ser alcanzado y ser una baja más de esta pandemia, que es lo alarmante y es lo que genera generalmente el estrés postraumático, ¿no? Y es un escenario perturbador y lleno de incertidumbre, puesto que el enemigo, pues, es invisible. Las personas que han sufrido un hecho de violencia como un asalto, generalmente queda un foco amarillo encendido en su cerebro que hay una situación de riesgo, logran identificarla y tratan de evitar esa situación, pero lo pueden ver, es algo palpable. Ahorita el coronavirus es algo, pues, prácticamente invisible, que sabemos que está en la calle, sabemos que ahí anda, mas sin embargo, pues no sabemos cuándo lo vamos a poder tener, ¿no? El trastorno de estrés postraumático tiene manejo definitivamente y es una cosa muy positiva que tenemos hoy en día, ¿no? La salud mental, la psiquiatría ha avanzado mucho y el trastorno de estrés postraumático ahorita es un padecimiento que se puede realmente tratar siempre y cuando sea detectado a tiempo, ¿no? La creencia de la gente es decir, voy a darle tiempo para que esto se resuelva, generalmente se me va a quitar solo, no ocupo tratamiento. Los tratamientos mismos que usamos en psiquiatría o en salud mental para tratar este tipo de padecimientos están muy satanizados. La gente les tiene mucho miedo. Tenemos un gran problema a la hora de empezar un tratamiento porque la gente piensa que se va a generar una adicción al medicamento y que después no lo va a poder dejar o va a depender del medicamento o vamos a hacer de su mente lo que nosotros queramos, cuando en realidad pues no es así, ¿no?
Los medicamentos de psiquiatría, de salud mental, son medicamentos muy nobles, están hechos específicamente para tratar este tipo de problemas, ¿no? Se requiere de una evaluación profesional, tanto médica como psicológica, para poder llegar al diagnóstico como tal y establecer un tratamiento, apropiado, ¿no? Los médicos de primer nivel ahorita están teniendo mucho trabajo a raíz de este tipo de problemas porque, como les digo, ¿no? Se ha desatado otra pandemia que viene siendo lo de los trastornos mentales. Y el médico de primer contacto es el que está viendo a este tipo de personas de primera vez. Afortunadamente, están derivando a los pacientes de manera muy oportuna a los centros especializados con el que trabajamos aquí con nosotros para poder hacer una valoración adecuada, tanto médica como psicológica, ¿no? Se requiere, les digo, de un tratamiento integral, no es algo que lo va a curar una sola pastilla, no es algo que lo va a curar un solo terapeuta, es algo que se va a hacer de manera integral, tiene que ser abordado tanto por medicina, como por psicología, como por trabajo social, enfermería, etc. Y es muy importante que el paciente acuda a la brevedad, porque más pronto se valore un problema de estos, más pronto se instala un tratamiento y por lo tanto tiene un mejor pronóstico, ¿no? En cuanto a la nueva normalidad en la que estamos viviendo, pues se ha caído en una discrepancia que ya genera debate, ¿no? Con la persona que tú platiques acerca de la nueva normalidad, ¿no? Habrá quienes están de acuerdo, habrá quienes no están de acuerdo. Unos dicen que el gobierno está mal, otros dicen que el gobierno está bien, pero bueno, ya son creencias muy personales de cada quien. Lo que sí, yo los invito a que estén atentos de información verídica, de fuentes reales, de que no estén cayendo en situaciones donde pues todo lo que leemos en Facebook lo queremos, ¿no? Y lo llevamos a cabo. Porque eso nos va a generar todavía una carga de ansiedad más elevada que va a poder precipitar que nosotros tengamos algún trastorno de estrés postraumático. Existen ciertos factores donde podemos nosotros determinar qué tantas posibilidades tiene una persona de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Esto tiene que ver con el sexo. Es mucho más frecuente que el sexo femenino desarrolle este tipo de trastornos que el sexo masculino. La herencia genética es otro factor. Personas que dentro de su primera línea consanguínea tienen mamá, papá, hermanos que han padecido trastornos de ansiedad, es mucho más frecuente que en este momento puedan desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, son situaciones que hay que considerar y hay que estar atentos si en nuestra familia existen ese tipo de antecedentes. El hecho de haber tenido previamente uno mismo trastorno de ansiedad eleva el riesgo de poder desarrollar algún trastorno de ansiedad en este momento de estrés postraumático. Son consideraciones que tenemos que tener atentos, que tenemos que tener pendientes para poder, en caso de presentarlos, pues ir a un médico de primer nivel de atención, asistir a algún psiquiatra, asistir a algún centro de especialidades en salud mental para tener una valoración adecuada y poder determinar cuál va a ser el manejo a dar para que ese paciente se resuelva lo mejor y favorablemente posible, ¿no? Las responsabilidades que debemos de tener como medidas de prevención ya las sabemos. Las autoridades sanitarias se han encargado de estar dando este tipo de información de manera muy repetida, que básicamente pues, son tres: lavado de manos, sana distancia, cubrebocas. Y son cosas muy básicas y muy sencillas que podemos llevar a cabo y que puede disminuir mucho esa carga de ansiedad que nosotros podemos sentir al momento de tener que salir de casa, ¿no? La que sigue. Recomendaciones que se tienen que hacer pues en base a lo posible, ¿no? Pues practicar deporte. Habrá muchas familias o muchas personas que no se les permita o no se les dé por el espacio que tienen en casa, por las cuestiones laborales y exigencias en las que vivimos, de poder practicar algún deporte. Habrá muchos que tenían la rutina de hacer algún deporte y ahorita por la situación en la que estamos pasando, pues frenaron de una esa actividad y quizá muchas otras más de las que hacían. Y todo eso ha venido a generar un desorden psicológico grande que dependiendo de la resiliencia de cada uno, nos hemos ido adaptando a las situaciones de día con día. Resiliencia no es otra cosa más que la capacidad que tenemos de adaptarnos a las cosas que nos estén pasando.
Es decir, si a mí me pasa una situación estresante el día de hoy y yo tengo una adecuada resiliencia, pues yo voy a tratar de obtener un buen punto de vista, de manejarlo de una manera positiva y que no me afecte en lo personal lo que me esté pasando. Por el contrario, una persona que tiene una mala resiliencia, cualquier cosa que se salga de lo esperado, cualquier problema, cualquier factor estresante que viva, lo va a meter en una situación muy complicada en sus emociones y lo va a generar de modo que lo pueda volver a ser desadaptativo o de generar un trastorno de ansiedad como tal, ¿no? Alimentarse sanamente, tener tiempo de esparcimiento, establecer relaciones familiares y funcionales, desarrollar el aspecto espiritual, relajación y meditación. Desafortunadamente ahorita con las cuarentenas que estamos pasando se ha disparado mucho lo que tiene que ver la violencia doméstica. Son situaciones, les digo, que la pandemia va a sacar a flote y ya que termine esta situación del coronavirus, los centros de atención mental vamos a estar llenos de este tipo de problemas. No se diga trastorno de estrés postraumático, que ya lo estamos viendo. La mayoría de las consultas que estamos atendiendo nosotros en este momento están relacionadas con el trastorno de ansiedad y muchas de ellas con trastorno de ansiedad por estrés postraumático. Pues, es muy importante que aprendamos a reconocer los síntomas y que nosotros conozcamos nuestros límites. Es decir, yo no estoy durmiendo como debería de dormir, me da miedo salir a la calle, me está generando taquicardia, siento que no puedo respirar, tengo conductas evitativas, es decir, yo ya no puedo ir al súper porque a lo mejor ahí adquirí el COVID, si en algún momento ya lo tuve, y lo puedo volver a adquirir, y el momento de que yo tenga que entrar al súper, se genera en mí una descarga adrenérgica muy importante que me genera síntomas tanto físicos como somáticos y que me inhabilitan para poder hacer lo que yo tengo que hacer y me tengo que regresar a mi casa. Eso ya es un problema que había que valorarse tanto médico como psicológicamente y seguramente se esté tratando de un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que me está llevando a vivir flashback de lo que ya pasó, pero en este momento no tengo. Pero me causa muchísimo temor el volverlo a tener o el volver a pasar por la misma situación traumática que ya pasé. Y parafraseando un poquito por ahí a Hipócrates, pues él decía que solo existen dos cosas, ¿no? La ciencia y la opinión. La opinión engendra el conocimiento, perdón, la ciencia engendra el conocimiento y la opinión engendra la ignorancia, ¿no? Hablando acerca de todo lo que vemos ahorita en redes sociales, tantas teorías conspirativas que nos han tocado por ahí ver, así como tantos medicamentos y remedios para el COVID-19 que te ha dicho la vecina, la comadre, en fin, gente que no tiene el conocimiento apropiado para hacer una recomendación de este tipo y nos ha traído más problemas de salud que a lo que realmente nos ha beneficiado. Doctor, sí. Disculpe. Ok, ¿puede acercarse un poquito más el micrófono? Porque nos dicen que se cortó un poco, pero... Ok. Sí. Es todo, gracias. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Estefanía? Sí, bueno. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Hola. Hola, hola, Estefanía. ¿Me escucha? Bueno. Bueno. Hola. ¿Sí me escucha? Así es, sí se escucha. Ok. Gracias. Estábamos hablando acerca de los tratamientos o de qué manera abordar este tipo de problemas. La manera adecuada de abordar un trastorno de estrés postraumático, ya les comentaba, tiene que ser farmacológicamente y psicológicamente. No le tengan miedo a los tratamientos. Los tratamientos de psiquiatría son tratamientos muy nobles. No son como generalmente la gente piensa o como lo ven en las películas de que nos va a traer pues inconscientes o lo van a tener que traer agarrados de la mano con la baba cayéndose. En realidad son medicamentos muy seguros que una vez que empiezan a tomarlos, los síntomas tienden a desaparecer dentro de las primeras 3 a 6 semanas. Esto es muy importante que lo conozcan porque a veces la gente se desespera, empieza a tomar el tratamiento y si al siguiente día no se siente bien, lo abandona. Va con otro médico,
le agregan otro medicamento y vuelve a suceder lo mismo. Es muy importante que sepan y que lo comuniquen ustedes a personas que quizás están empezando un tratamiento de este tipo, que tienen una ventana de aproximadamente entre 3 y 6 semanas para que el medicamento empiece a funcionar. Y tiene que ser canalizado con un adecuado terapeuta para que empiece una terapia de tipo cognitivo-conductual, es decir, les ayude a reconocer los síntomas desadaptativos que están teniendo, para que les ayude también a manejar ese tipo de situaciones o de emociones que están presentando. Los esquemas de tratamientos son variados, hay muchísimos. Los más adecuados y aceptados ahorita por todas las asociaciones, pues es los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que vienen siendo antidepresivos. No se confundan con el término, se llaman antidepresivos porque el medicamento fue diseñado en un inicio para tratar la depresión, pero sobre la marcha se han corrido estudios y de hecho ahorita son los medicamentos de primera línea para tratar los trastornos de ansiedad, entre ellos el trastorno de estrés postraumático. Las benzodiazepinas son medicamentos que, si bien no tienen una contraindicación absoluta, sí son medicamentos que se tienen que dar con ciertas reservas, ya que en el caso en particular del trastorno de estrés postraumático, aumentan el uso de sueño, lo que genera que recuerdes más cosas negativas durante el día y puedas tener más flashback y por lo tanto puedas tener más crisis de ansiedad. Es quizá más ideal utilizar algún medicamento de la familia de los antipsicóticos para tratar esos síntomas de ansiedad, aunado a un antidepresivo de la familia de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Esto, le repito, en conjunto con una terapia de tipo cognitivo-conductual. ¿Qué sigue? Bueno, aquí le voy a mover yo la mía. Y para terminar, a mí me gustaría comentarles de que el estigma que tienen los trastornos mentales, no nada más el trastorno de estrés postraumático, sino todos los trastornos en general, nos ayudan a combatirlos. O sea, ustedes que están viendo esta plática el día de hoy, tengan la seguridad de que la mente se enferma como cualquier otro órgano. Podemos sufrir depresión, podemos sufrir ansiedad, podemos sufrir un trastorno de estrés postraumático, al igual que podemos tener hipertensión, al igual que podemos tener diabetes, y de la misma manera hay que buscar una ayuda especializada, hay que buscar una ayuda adecuada para el padecimiento que estamos presentando. De lo contrario, si nosotros estamos en la creencia de que simplemente es un estrés que se nos va a pasar al siguiente día o a la siguiente semana, lo más seguro es que este tipo de complicaciones se vayan agravando y se vayan instalando sobre ese mismo problema otros más, como lo es la depresión que les comentaba yo hace un momento. No es raro que un trastorno de estrés postraumático sin manejo empiece a agregarse síntomas y se instale un trastorno depresivo como tal. Un trastorno de ansiedad puede generar mucha impotencia, puede generar frustración. ¿Por qué? Porque tú te puedes levantar un día diciendo que yo no tengo nada, me siento bien, salgo a la calle, de repente me encuentro en una situación donde se me viene a la mente pensamientos intrusivos, porque no los invoco yo, sino que llegan y se instalan solos en la cabeza. Que quizá la manija que toque puede haber tenido contacto con COVID, quizá la persona con la que platiqué me puede haber contaminado con COVID y me puede desencadenar un trastorno de ansiedad en toda la extensión de la palabra y me puede volver una persona discapacitada. Este tipo de problemas son graves no porque te vayas a morir. Este tipo de problemas nosotros los consideramos graves porque te vuelven una persona totalmente disfuncional, ¿no? Una persona que no puede desarrollarte ni en lo profesional, ni en lo laboral, ni con tu familia, ni con tus amigos. Es decir, prácticamente dejas hacer todo lo que hacías en tu vida cotidiana y te enclaustras en tu casa, en un lugar donde tú consideras seguro, donde crees que ahí no te vas a enfermar hablando de COVID-19 y pues empiezas a dejar de hacer todo lo que normalmente hacías, teniendo repercusiones en lo económico, en las amistades, con tu esposa, con tus hijos, en fin, en una serie de cosas que se van a ir complicando y se va a ir haciendo una bola de nieve que cuando por fin te decidas a buscar atención, ya va a ser demasiado complicado poder atenderlo y por lo tanto el pronóstico va a ser un poco más desalentador.
dudas que tiene la gente normalmente en este trastorno es que si se cura, sí se cura, el tratamiento afortunadamente logra una remisión completa del problema y se logran las etapas en las que es posible retirar el medicamento y el paciente puede ser dado de alta completamente sin necesidad de medicamento, siempre y cuando logre concluir el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico de una manera adecuada. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda que me quieran hacer, yo con mucho gusto estoy para contestarse. Muchas gracias. Es un tema muy extenso, generalmente cuando es dirigido a médicos, pues entramos un poquito más en lo que es farmacodinamia, farmacología, en estadísticas, en cuestiones propias más de medicina, ¿no? Ahorita yo me quise enfocar un poquito más en que las personas que están escuchando la plática pues entiendan lo que es el trastorno de estrés postraumático, que todo mundo lo podemos presentar, que no estamos exentos y que la situación de la pandemia que estamos viviendo es un factor desencadenante muy fuerte para poder padecer este tipo de trastornos. Muchas gracias, doctor. Aquí hay una pregunta de Sergio Arturo García. Nos dice, a nivel empresarial nos apoyamos en la NOM 035 de la Secretaría de Trabajo con el tema de COVID-19. Nos alarma el asistir al IMSS para ser atendidos. ¿Qué podemos hacer? Ese es el temor de todos nosotros, yo creo. No, ahorita, desafortunadamente, los sistemas de salud están rebasados y esto es a nivel mundial aquí en México. Seguro Social, ISSSTE, hospitales civiles de las ciudades están saturados y han sido reconvertidos a hospitales COVID. Ese miedo que tú comentas es un miedo generalizado en toda la población, ¿no? El hecho de que yo pueda ir por una afección diferente al COVID-19 y llegar al hospital y contraer la enfermedad en el hospital es un miedo, pues, palpable, pues, y es algo posible incluso, que es lo que genera ese miedo real en ir a este tipo de institutos. Sin embargo, la recomendación ha sido muy clara por lo mismo. La OMS y la Secretaría de Salud Federal ha hecho hincapié mucho en que si puedes evitar lo más que se pueda ir a un hospital, salvo que sea una necesidad real, pues hay que ir. De lo contrario, las recomendaciones ahí están, ¿no? Si traes síntomas tú leves, la indicación es quedarte en casa, tener los cuidados necesarios de un resfriado y estar vigilante de que los síntomas no se vayan agravando ni complicando. En dado caso de que los síntomas empiecen a tener complicaciones, pues con el riesgo y miedo y todo, hay que buscar una atención hospitalaria. De lo contrario, si hay una complicación en casa, va a ser mucho más difícil que pueda resolverse. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta. Vi hay números de atención a nivel nacional, ¿verdad? Para el tema psicológico. Vi que estaban habilitados muchos números que han dado del gobierno. ¿Es verdad? ¿Se atiende ahí a las personas? Sí, se atiende a las personas. De hecho, nosotros aquí en la unidad habilitamos 3 números para ese mismo propósito. Ahora en el mes de abril, nosotros nos dimos a la tarea de habilitar 3 líneas de atención telefónica para todas las personas que tuvieran algún respecto a esto o bien estuvieran pasando por una crisis de ansiedad, atenderlas en su momento, canalizarlas para recibir la atención presencial adecuada y dar contención vía telefónica, ¿no? Y la verdad es que no nos dábamos abasto. Ha sido demasiado el personal que ha tenido problemas de ansiedad a raíz del COVID-19. Les repito, no todas las personas que hayan tenido este tipo de problemas van a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Muchos de ellos va a ser solamente un trastorno de estrés agudo que se va a poder resolver de manera espontánea dependiendo de la resiliencia que ya les comentaba en algún momento. Sin embargo, muchos tantos de ellos sí van a tener la necesidad de una atención farmacológica y psicoterapéutica porque pueden desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Sobre todo si vivieron la enfermedad como tal, si estuvieron hospitalizados a punto de morir o si bien un familiar desgraciadamente haya perdido la vida a consecuencia de esto. Otra situación que estamos viviendo mucho nosotros es el sentimiento de culpa, ¿no? Nuestros adultos están falleciendo
y generalmente están siendo contagiados en casa. Las personas que tenemos que estar saliendo a laborar, pues son los que estamos llevando el virus a casa. Y cuando eso sucede y un familiar fallece, caemos en un sentimiento de culpa muy grande porque nosotros llegamos a pensar o a sentir que quizá, pues en primer lugar nosotros fuimos los culpables y en segundo lugar pudimos haberlo evitado, ¿no? Siguiendo las medidas recomendadas. Ahorita creo yo que ahorita la mayoría de nosotros tenemos algún conocido, algún familiar o incluso nosotros mismos hemos padecido la enfermedad, porque en algún momento hubo por ahí muchas teorías conspirativas, ¿no? Donde decían que todo esto era falso, que no existía, que salieran a la calle, etcétera, etcétera, y se hizo un disparo de contagios inmenso y fallecieron una gran parte de población adulta que estaban en casa, estaban resguardados en casa, que ellos no lo contrajeron en la calle, que realmente fueron víctimas secundarias, ¿no? A veces de la ignorancia o de la falta de cuidados, otros tantos no. Desafortunadamente, como les comentaba, habemos personas que tenemos que salir a trabajar y que estamos expuestas a este tipo de problemas y que pues vivimos con el miedo, al igual que todos ustedes. Ya salimos de la consulta, salimos del trabajo y llegamos a casa pues encomendándonos no haber llevado algún tipo de virus y contagiar a nuestros hijos o a nuestra esposa o a nuestros papás o abuelos, ¿no? Porque es un miedo real. Y el problema de esta pandemia es que no es algo que pasó en 15 días y terminó. Es algo que tenemos más de 100 días con este problema. Pues ya no sé cuántas veces habremos escuchado que estamos en el pico de la pandemia, que ya vamos a reiniciar actividades, y eso nos ha generado una falsa sentimiento de confianza y ya muy poca credibilidad en lo que estamos escuchando, ¿no? Y pues no queda otra más que seguirnos cuidando a pesar de que estemos en semáforo naranja en la mayoría de los estados ahorita, pues seguir tratando como si estuviéramos en semáforo en rojo, ¿no? Para evitar al máximo el riesgo de contagio. Ok, muchas gracias. Aquí hay un comentario de Verónica Vázquez. Hablando de esta situación, también creo que llenarte de tanta información y ver tanta noticia puede de proporción agrava el asunto y sin embargo también creo que no siempre una situación así desencadena el estrés postraumático necesariamente. Sí, así es. De hecho, la contaminación informática por lo que estamos pasando está generando también gran cantidad de ansiedad. El trastorno de estrés postraumático se puede desencadenar, como bien hacen la apreciación esa, no necesariamente porque tú lo hayas vivido, ¿no? O haya vivido un familiar cercano. O sea, quizá tú vivas en el Valle de México, donde es muy propicio los temblores, y de repente viste que en Chile hubo un temblor de una magnitud muy considerable, donde hubo un gran desastre natural, y tú viviendo a una distancia muy lejos de donde pasó el evento, pero vivas en una zona volcánica, puedes desarrollar un trastorno de estrés postraumático por estar viendo las noticias. Con el COVID pasa exactamente lo mismo. Ahorita yo creo que no hay ningún medio de comunicación o red social donde tú te metas donde no veas noticias referentes a COVID-19, ¿no? Donde no veas, murieron tantos médicos, se murieron tantos en fulana ciudad, amanecieron hoy tantos infectados. Y sí, la contaminación informática definitivamente favorece mucho a que si esa persona ya trae dentro de su historial personalidades de ansiedad o carga genética para ansiedad, pues desarrolla un trastorno de estrés postraumático de esta manera. La recomendación que damos nosotros a los pacientes que atendemos con trastornos de ansiedad relacionados con esto, pues es que limiten, ¿no? Limiten las redes sociales y limiten los medios de información. Básicamente lo que tenemos que saber ya sabemos, ¿no? Nos estamos llenando de información nueva que en su mayoría pues no tiene una credibilidad adecuada. Hablando ahorita del uso del cloro, ¿no? Por ejemplo, que está ocasionando tantos daños a la salud y ahorita la red social que abres, pues están hablando de eso. Ok, perfecto, muchas gracias. Y hay una pregunta. ¿Recomiendas o cuentas con algún cuestionario o test para detectar trastornos de estrés postraumático con el que podamos evaluar nuestro personal para poder identificarlo y canalizarlo con un especialista?
Trastorno, algún cuestionario específico para trastorno de estrés postraumático no hay. Existen trastornos para medir los niveles de ansiedad. Si tú aplicas algún Hamilton o el de Beck para ansiedad y te sale positivo, sería un criterio para quizá mandarlo a una valoración más específica. La situación con las escalas es que no hay ninguna escala que sea diagnóstica. Las escalas no te hacen diagnóstico de ningún trastorno en particular. Las escalas únicamente se utilizan con dos fines, ¿no? El primero, aplicárselo al paciente quizá en una primera consulta y reaplicarlo quizá 3 meses después. Eso te va a dar un indicador de qué tanto ha mejorado ese paciente en relación a la cita de primera vez. La otra aplicación que tienen las escalas es que cuando tú vas a ver una gran cantidad de personas y quieres detectar dentro de ese gran número de personas quienes tienen quizá criterios para hacer una valoración más específica, aplicarlo. Me refiero quizá en tu área de trabajo, si tienes, no sé, 20 trabajadores, 30 trabajadores, lo que puedes hacer es dar una escala para ansiedad y que cada uno lo conteste, de modo de que al calificarlo tú te des cuenta quién presenta síntomas de ansiedad y quién no. Y a esos que presentan síntomas de ansiedad los puedas mandar a alguna unidad para atención médica. Pero le repito, no es diagnóstico, no una escala, no es diagnóstica para nada. Son herramientas nada más orientativas. Doctor, ¿y esa escala o herramienta ustedes nos lo pueden compartir para compartirla con las agrícolas o cómo, o solamente un especialista la puede aplicar? No, yo te la puedo hacer llegar por correo. Te la Okay. puedo por correo y la puedes reimprimir y la puedes mandar a tus centros de trabajo. Yo te diría la metodología de cómo las aplicaras y cómo las hicieras, pero sí sería importante que les comentaras a las personas que lo van a aplicar, tanto al que las va a contestar, que no es un diagnóstico como tal, ¿no? Es nada más orientativo. Te puedo mandar las escalas de calificaciones. El que te salga de este puntaje a este puntaje, pues está teniendo síntomas de ansiedad, que no estaría por demás que le dieran una valoración médica o psicológica. Ok, perfecto, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra duda que puedan aprovechar. Ya ahorita no nos aparecen algunas otras más. No sé, doctor, si gusta agregar algo más para las agrícolas que pueda ser funcional en su día a día. Nosotros, por ejemplo, no hemos dejado de trabajar en todo en este tema, pues el sector agrícola pues no lo permite, pero sí ha habido todos los cuidados, ¿no? Entonces, pues este tema la verdad los pidieron pues las agrícolas, los socios, porque lo revisan muy importante. Entonces, muchas gracias de nuevo por el tema. No, gracias a ustedes por la invitación. Les comentaba, es un tema bastante extenso, ¿no? Pero puede ser un poquito enredoso. Básicamente era que conocieran ustedes lo que es la ansiedad y más que nada el trastorno de estrés postraumático. Agradecemos sinceramente el hecho de que ustedes no hayan dejado de trabajar porque pues, sabemos que son parte básica de funcionamiento del país, sobre todo en la cuestión alimenticia. Pueden trabajar, no se preocupen, hay que tener los cuidados necesarios únicamente, no bajen la guardia, sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas. Con esas 3 medidas básicas ustedes pueden limitar mucho el contagio, ¿no? Eso que hemos estado escuchando de que el cubrebocas sirve, que no sirve, el cubrebocas sirve, funciona y es algo que está totalmente comprobado. El cubrebocas no es un invento que salió ahorita hace 3, 4 meses, es un dispositivo que utilizamos desde hace muchísimo tiempo porque tiene un fin y ese fin es prevenir tanto el esparcimiento del contagio como el recibirlo. Pues sí sirve y utilicen las medidas necesarias que les den sus empresas, lavado de manos, cubrebocas, sana distancia. Y créanme que el riesgo de contagio va a ser mucho menor a lo que realmente pueda llegar a ser. No escucho. No, escucha, ingeniero Díaz. ¿Está conectado su micrófono? Sí, dígame. Es que no se escucha. No, le digo, el ingeniero Díaz está hablando, pero no lo escuchamos.
No, pues, ni hablar, no lo escuchamos, ingeniero. Take it away, Steph. Quizá tiene el micrófono apagado. Bueno. Está, listo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Le comentaba, doctor, para empezar, muchísimas gracias, ¿no? Sabemos, como ya lo comentó, es un tema muy amplio. Gracias por la pincelada que nos dio de este tema. Nos ayuda muchísimo en nuestras operaciones agrícolas que tenemos. Efectivamente, no hemos parado de trabajar, gracias a Dios, afortunadamente. De hecho, si revisamos los números, ahí me voy a meter un poquitito en números, pero acaba el INEGI de sacar las estadísticas de cómo va la economía y las exportaciones se han caído en el país y la única que ha dado resultados o que ha salido positiva son precisamente el sector hortofrutícola, ¿no? Es lo que viene de alguna manera aliviando la caída del Producto Interno Bruto. Esperemos seguir así, pero para ello pues necesitamos y seguiremos necesitando la ayuda de los expertos, como es el caso de usted, que nos oriente y que nos cuiden, ¿no? Efectivamente, pues no sabemos cuánto más vaya a durar esta pandemia. Ojalá y pronto ya se aplane la famosa curva, se encuentre la vacuna, pero al inter efectivamente tendremos que seguirnos cuidando. No hay que minimizar la situación. Yo siento que por el hecho de que abrieron los diferentes sectores de la economía, como que la gente psicológicamente pensó esto ya se acabó, ¿no? Y no nomás no se ha acabado, sino que a lo mejor puede que esté resurgiendo o surgiendo un rebrote, ¿no? Pero bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, a los participantes. Les comento, mira, ya lo están felicitando, doctor. Yo creo que lo vamos a tener que repetir. Ojalá y más adelante si haya la oportunidad de que nos regale un tiempecito también para volver a tocar este tema, ¿no? Para los participantes, les recordamos que el webinar está grabado, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Les va a llegar por ahí un reconocimiento. Esta plática tiene un valor, un reconocimiento. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo al doctor Omar Sánchez. Muchas gracias a ustedes que estuvieron presentes en esta excelente disertación. Y vamos a seguir muy en contacto y cuídense mucho. Muchas gracias, ingeniero Díaz. Muchas gracias, Estefanía. Tienes mi correo, cualquier cosa. Ahí estamos en contacto y yo te hago llegar a esas escalas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Les hacemos llegar a todos las escalas para que puedan ustedes tener ahí, pues, sondear un poquito la situación, el reconocimiento y sigan contestando las encuestas, pues, para seguir haciendo temas que a ustedes les sean de utilidad, ¿no? Para la actualidad. Gracias. Buen día para todos. Igualmente.